Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Y abrieron la ventana indiscreta. Aquí estábamos Hammurabi Hernández y yo ya haciendo tiempo y esperándolos para platicar con ustedes hoy sobre cine europeo. Toca por la FIL, porque tiene un buenísimo ciclo de cine de Europa, porque es Europa, la Unión Europea, pues es invitado de honor, y de eso vamos a hablar. También vamos a hablar de un documental alemano-austriaco acerca de una importante escritora austriaca, todavía que vive, Jelinek. Y luego de una maravilla de película de animación. Yo aquí sí no me puedo quedar con mis adjetivos, sí pienso que es una gran, breve película, breve por 70 minutos, pero en esos 70 minutos hay una cosa de contenido y de técnica maravillosa. Hammurabi, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué tal el cine europeo? ¿También te alegras por poder platicar de él? Hola Anne-Marie y hola a todos los que nos escuchan. Sí, ya la próxima semana empieza el ciclo de cine europeo a propósito de las actividades de la FIL en Cineforo, en Cineteca FIC. Lo bueno y que pensaría que también lo malo de una región limitada es que pues es muy amplio, entonces realmente la diversidad está presente en este ciclo, pero también significa que hay muchas cosas que ver, porque sí es un ciclo bastante amplio y grande y casi como en un día, tres funciones distintas, tres películas distintas, ¿no? De lo mejor o de lo representativo del cine europeo en este momento. Y bueno, vamos a estar comentando como de aquí a las actividades del film, pues las películas que se están pasando en Guadalajara en estos días. Hay películas, pero también hay una exposición, y esa exposición sobre el Festival de San Sebastián, que será interesantísimo ver, se inaugura ese viernes 17 de noviembre a las 6 horas en la Cineteca, y va a durar obviamente hasta que termine toda la FIL, y podemos, antes de ver una película del ciclo de cine europeo, podemos pasearnos y un rato dentro de las calles y las salas de cine de San Sebastián. Eso va a ser interesante. La inauguración es con una película rumana, dice gente de negocio. Leí cosas muy, muy interesantes, y sobre todo el Paul Negoiescu, no sé si así se diga, un rumano, es uno de mis directores rumanos que nada más conozco 2 o 3, pero es muy importante hoy en día, y la película Gente de Negocios de veras suena interesantísimo. ¿Qué otras cosas hay? Muy poquito lo que conocemos. Es un poquitito frustrante ver la selección y saber que no diario podemos ir a ver la película, pero sí esperamos que esas películas después vuelvan
quizás con una temporada un poquitito más larga, por lo menos a nuestra cineteca, ¿verdad, Hammurabi? Sí, por ejemplo, una de las que van a pasar es Las Ocho Montañas, dirigida por esta pareja, Charlotte Van der Mesch y Felix van Groeningen, que ya habíamos comentado en un programa anterior, que se estuvo presentando, de hecho, también durante el Festival de Cine Guadalajara en junio, sobre este par de amigos que desde niños se conocen, después ya de adultos se reencuentran y se dan cuenta que las montañas y los Alpes se convierten en parte importante en su relación y cómo todo el paisaje, ¿no? Termina permeando en esta historia de dos conocidos que por razones familiares y personales terminan, digamos, por caminos separados, pero comparten ese recuerdo juntos. Y eso es, para mí es una de las películas que más me ha gustado en el año. Y yo creo que otras que quizás estamos esperando como con bastante atención es Hojas Muertas, Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, que va a tener su estreno en salas comerciales como a principios de diciembre. Sin embargo, por lo del ciclo de cine europeo, pues también es parte de este ciclo que se va a estar presentando, según yo, a partir de este sábado y hasta que se termine la fila. Fíjate que en ese año lo que me gusta mucho es que hay películas de países que conocemos muy poco, ¿no? En el cine, por ejemplo, Bulgaria, con una película que se llama Basil. Es una coproducción Bulgaria-España. Ah, como paréntesis, coproducciones en la región de cine europea obviamente es lo normal hoy en día. Como la de Kaurismäki, que sí es finlandesa, creo que casi es la única que es de un solo país. Todas las demás son coproducciones entre varios países y sobre todo la Unión Europea tiene todo un sistema de apoyo a los medios, cine, también hasta televisión, también series, por ejemplo, también hasta el cortometraje. Como Unión Europea han hecho todo un gran programa de apoyo al cine que últimamente está reducido, pero sí es la idea de promover el cine de esa región en todo el mundo para que nos llegue y me da mucho gusto que esa selección que nos traen aquí sí tenga de varias regiones, ¿no? También me interesa mucho una película sueca, Solo nos queda bailar. Hay una que se llama Firebird, que es de Estonia, coproducción de Estonia. No creo que tú hayas visto una película de Estonia en tu vida, ni yo, pero aquí es una coproducción con Gran Bretaña. El chico en el puente, que es una producción de Chipre, y cosas así que entre coproducciones o cosas más regionales, sí son películas que todas han ganado en festivales o en competencias o son de su país también películas que se mandan también después algo así como el premio Oscar como cine, películas en otro idioma que no sea el inglés, ¿no? Sí, por ejemplo, películas como Martin Eden, de Pietro Marcello de Italia, es una película que, aunque ya tiene sus años, se estrenó en el 2019, bueno, creo que es una oportunidad de que en México también se pueda ver en cines, o películas como justamente esta, la que habías comentado, Solo nos queda bailar, que estuvo presente en Cannes también hace varios años, eh, sobre, digamos, el romance entre un chico de Estonia y de Suecia, ¿no? En una escuela de ballet, que digamos, no todos son como estrenos de este año, pero nos permite como tener un panorama un poco más amplio y diverso de lo que se está haciendo en cine europeo. El miércoles 22 de noviembre va a estar presentándose un documental en donde tú también vas a estar ahí en la FIL, ¿verdad? Porque además la FIL va a tener presencia de Annemarie Meyer, o Annemarie Meyer va a tener presencia en la FIL en estos días, ¿no?
Y bueno, es un documental sobre una escritora austriaca, Lenguaje Desatado, y vamos a hablar de él ya en el tercer segmento de hoy, porque es un documental sumamente interesante de una escritora austriaca que ganó el premio Nobel en 2004, ¿no? También. Pero tú y yo también vamos a tener un programa ya en la FIL, de ese vamos a hablar también dentro de una semana, vamos a estar nuestro miércoles de la FIL adentro de la FIL, platicándoles lo que está pasando a nivel de cine y de adaptaciones y pues, de la relación tan rica y tan necesaria y tan vieja que tiene la literatura con el cine y el cine con la literatura, ¿verdad, Maravi? Sí, obviamente no hay fields y no hay foros relacionados con literatura y con adaptaciones literarias, sobre todo porque pues es parte del mercado editorial que ya muchas historias ya están pensadas o cierta aspiración a veces que tienen algunas editoriales es que puedan terminar en pantalla grande o en serie de televisión, cosas por el estilo, porque le permite dar más vida, ¿no? También como a las historias. Y tú también vas a presentar un libro, ¿no? También sobre cine, desde luego, ya el último día de la FIL, ya les platicaremos a las 11 de la mañana. Voy a presentar una nueva edición y versión también de mi libro sobre cortometraje ahí en la FIL misma, ya le diremos. Pero recordarles, a lo mejor me di cuenta que no lo dijimos, el ciclo de cine es en la Cineteca de la Universidad en Belénes, para que no se vayan a confundir y vayan a ir a la expo en esos días. No, lo que está relacionado con el cine europeo va a estar en la Cineteca aquí en Belénes de Zapopan. Nos despedimos del primer bloque y nos escuchamos en el segundo bloque. Everything you know, everything you know, melts away like snow, melts away like snow. Everyone you love, everyone you love, grass will grow above, grass will grow above. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
en el segundo bloque y empezamos con una música que tiene que ver con el tema. El tema es una película que me encantó y yo soy de esa región por parte de mi madre, y entonces obviamente todo lo que se dice ahí sobre otra época que yo no viví, pero que todavía vi los vestigios de esa época, que es finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, es la parte que en el fondo hace frontera entre Italia, Suiza y un poquitito más alejado también Francia, que son los Alpes, en el norte de Italia, en el sur de Suiza. Y entonces es una región, pues hay muy poca, no hubo casi nada de industrialización en el siglo XIX y hasta en el XX todavía. Son muy inhóspitos, es mucha piedra, de hecho las casas son de piedra y hasta los techos son de piedra. Hay una piedra especial incluso muy cotizada que es de esa región. Y entonces, ¿de qué vivía la gente? La gente vivía en pequeñas localidades, pequeños pueblos, tanto del lado italiano como del lado suizo también. Tenía ni siquiera vacas, sino quizás unos borregos, quizás unas chivas, sus pollos, y vivía sobre todo de sus jardines, hacían jardines y del jardín pues comían las ensaladas, comían los betabeles, comía todo lo que se daba en los jardines, y de los bosques alrededor iban a buscar las castañas. De las castañas hacían también comida. Y toda esa introducción a Moravi para ti y también ustedes que nos están escuchando, para explicar un poquitito qué es lo que nutre una de las animaciones que más me han calentado el corazón en mi vida, que se llama, el título es No se admiten perros ni italianos, en francés, porque el realizador es franco-italiano. Interdit aux chiens et aux italiens, es decir, se prohíbe la entrada a los perros y a los italianos, que de eso se habla también en la película. Tú que no has conocido esa región todavía, Moravia, a ver si un día te llevo, si fuera aquí a la vuelta, ¿desde cuándo ya te hubiera llevado? Porque ahí está el Festival de Locarno, que está justo en esa región. Y me gustaría muchísimo conocer el realizador de esa animación documentada en su propia vida y que platica de su propia vida, Alain Huguetto, que es un francés, pero su familia viene del lado de Italia, de los Alpes. ¿Tú qué dirías de la película? Tanto de la historia, pero quizás también ya algo de lo que la película tiene como técnica estética de animación. Sí, me sorprendió mucho la película. Es una película de animación, pero con una intervención del propio director. Él mismo se encuentra en la película como un personaje de carne y hueso que está creando como si fuera una reconstrucción de su memoria familiar. A través de sus manos va creando ese mundo que corresponde a su núcleo familiar y a su historia familiar. Y ese universo de animación le está respondiendo al director lo que él quiere preguntar, que es ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? Creo que la principal pregunta tiene que ver por qué él, siendo de ascendencia italiana, su familia terminó en Francia, ¿no? Y lo que cuenta es pues una serie de turbulencias fuertes, como muchas dinámicas familiares, como pasa con muchas dinámicas familiares, que tienen que ver justamente con la migración de su familia de Italia a Francia. Y digamos, el título evoca pues cierto racismo y cierta discriminación, ¿no? que sucede a principios del siglo XX en Europa, y que es una escena muy corta, pero que sintetiza muy bien ese sentido
de descolocación, ¿no? De no pertenecer a un espacio, a un entorno. Y lo que sucede también es que esa dinámica familiar se ve fragmentada por todos los eventos políticos que están sucediendo en Europa, ¿no? Las guerras, el hambre, el crecimiento y el progreso económico en una parte en una región, ¿no? Que eso implica tener que mover toda la familia a esa otra región. Eh, y lo interesante es que esa reconstrucción de esa historia lo hace a través de muchos detalles que son súper interesantes a nivel técnico y a nivel, digamos, material, ¿no? Sí, los personajes principales están como personajes de plastilina, como pasa con mucho de la animación de stop motion, pero toda la reconstrucción del espacio y de la naturaleza está hecha con materiales muy diversos, desde propios alimentos, o sea, comida, etcétera, juguetes. Es decir, hay una, hay una representación muy vívida del entorno y del espacio a través de objetos, de materiales, de texturas, de objetos de distintas dimensiones, que te permite reconocer lo importante que era para esos personajes, en este caso el abuelo de él, que me encanta su nombre, Luigi, lo que era importante para la familia, su entorno, la naturaleza, porque finalmente de eso vivían, ¿no? Y que lo haga y que use, creo que es de las pocas películas en donde se siente que la animación, no en un sentido, digamos, en un sentido táctil, ¿no? Aporta muchísimo a la comprensión de lo que están viviendo los personajes, que parecen como atmósferas como muy surrealistas, pero creo que dice mucho de lo que los personajes sienten o piensan o dicen, ¿no? En esta película. Empezamos de una manera un poquitito más general y creo que hace falta describir un poquitito a los radioescuchas porque ha de sentir bien raro con lo que les platicamos. En las primeras escenas se muestra cómo unas manos y herramientas crean la escenografía de un stop motion, que es en 3 dimensiones, es una casita que se hace de madera y de cartón corrugado, y unas manos que la trabajan son las manos de un hombre de 70 y tantos años, que es el mismo animador, Alain Huguetto, guionista, animador, la voz del narrador, y también el hacedor, el creador de todo, escenografía, vestuario de los puppets mismo, el movimiento que hacen, y todo lo que pasa en la película, esas manos de él juegan un papel muy importante desde el principio. Y se le preguntó por qué interviene él con sus creaciones, con sus puppets que son de 20 centímetros, 25 centímetros seguramente. Y él dice, porque me di cuenta que mis manos, que también tenía que algo en su vida con las manos, y de mi abuelo, que también era mano de obra, era también manos trabajando de una manera para darle de comer a una familia de finalmente, creo que eran como 8 hijos, y cada vez tenía que buscar qué hacer y dónde hacerlo y dónde le pagaban para hacer algo con sus manos. Esos manos se vuelven en la película como una especie de personajes que interactúan con los puppets que él mismo ha creado al principio. Y es importante porque hay una interacción que para nosotros crea, para mí me parece Hammurabi que crea como una interacción entre la realidad, que son esas manos que crean una animación, y la historia de la familia que le cuenta su abuelo, porque él dice, ¿cómo puedo yo de fotos, de materiales de archivo de la familia, de recuerdos de mis hermanos, recrear la vida de alguien que yo nunca conocí, que fue mi abuelo italiano? Entonces, pues hizo una larga entrevista con su abuela. Su abuela está como puppet, porque también en el momento que hizo la animación ya había muerto. Entonces, él hace una interacción con su abuela, que es esa
abuela muñeco que envejece, tiene hijos, se junta con ese Luigi y de ahí se desarrolla toda la historia de una familia, toda la historia también de migración, una historia que de la pobreza lleva a, pues no riqueza, pero por lo menos sobrevivencia digna de una familia. Y aquí hay algo bonito, Hammurabi, creo. Para ellos, una utopía del bienestar es ir a la América. La como adjetivo y Mérica como la América, que para ellos era la utopía, llegar con un barco a América, establecerse y que les vaya mejor. Un sueño que muchos migrantes que también vienen por México tienen, y América es como el gran sueño. Nunca llegan hasta Francia, porque el buque en el que mandaron sus cosas pues naufragó y ellos se quedaron absolutamente sin nada y nada más podían, digamos, vender su mano de obra. Sí, que yo entendí que era el Titanic, ¿no? El que naufragó y que por eso que era como un chiste también pues de cómo esas utopías también se, se derrumban, ¿no? Se caen. A mí lo que me sorprende es como mucha gente piensa que luego las películas de animación son para niños, pero la historia que cuenta es bastante dramática, es muy intensa, yo te decía, a mí se me parece una historia muy fuerte, muy triste, porque habla, sí, de sobrevivencia, pero habla de un montón de carencias y de problemas y de muerte alrededor de ella, ¿no? La guerra, el hambre, la enfermedad, la pandemia, es decir, creo que hay como una conciencia del director de que él existe y sobrevive porque su familia fue capaz de sobrevivir a un montón de conflictos y de problemas del siglo y de Europa, ¿no? Y que son las mismas clases trabajadoras las que padecen de manera muy directa a veces estos problemas que hoy en día lo vemos como si fueran acontecimientos muy lejanos, ¿no? Pero que visto desde la dinámica familiar recobran y tienen otro sentido, ¿no? Me gusta mucho esta noción de nuevo, de la animación como una forma de reconstruir la memoria y reconstruir el propio pasado. Es decir, me gusta esta dinámica que hay entre el director, personaje que se encuentra en la película, que está entrevistando, por decirlo de una manera, a su propia abuela, ¿no? Y la abuela le responde como si estuviera viva, como si fuera un personaje sí vivo, ¿no? Y eso en sí, eso también es la animación, ¿no? La manera en que cobran vida, no nada más, pues, la dimensión material de las cosas, sino pues, la memoria y el recuerdo y la vida de una familia cobra vida a través de las manos de este director. Y me llama la atención que el director no sea un director joven, pues, o sea, no sé qué otras cosas haya hecho él a nivel, ni siquiera al propósito cinematográfico, sino a nivel de vida, pues como artista o como creador, no sabría qué otras cosas ha hecho, pero en realidad nada más tiene un corto y este largo, ¿no? Y que su ópera prima sea cuando él tiene ya 60 y tantos años, bueno, me habla mucho como del ímpetu que tiene de recobrar, ¿no? La memoria a través del cine, ¿no? De su propia vida familiar a través del cine. Y se nota mucho en la película cómo está permeado por el recuerdo, no necesariamente nostalgia, pero sí como por un reconocimiento del valor que tuvo su abuelo, que a través de acciones parecieran muy pequeñas, pero que permitieron que esa familia sobreviviera y creciera, ¿no? Y eso me sorprende en la película. Sí, el director hizo un corto en 1985 que ganó el César, La Boule. No lo encontré en ningún lado, pero lo voy a seguir buscando. Y luego hizo Jasmin,
un largo en el 2013, que también es una animación totalmente diferente, tipo de stop motion también, una especie de documental, donde una pareja de amantes platica y se platica, y entonces vemos las dos figuras en un entorno mucho más experimental, hablar de revuelta, de revolución y también de destinos humanos, digamos, podemos decir movidos y que se desarrollan en medio de un ambiente social muy cargado, ¿no? También. Él es más bien escritor, también escribió guiones y hay muy poca información sobre él, pero es un tipazo que yo quisiera mucho conocer porque es increíble como a través de su poca película que hizo tiene tanto que decir y dice tanto, ¿no? También. Y la música también me gustó mucho porque sí llena de canciones que la misma gente luego en la chimenea empieza a cantar. Es Nicola Piovani, que hizo la música para esa película. Además, pues hay que decir otra vez como es el título de la película, no se admiten perros ni italianos, que es un cartel que vemos en la película porque tiene que ver con que había un racismo increíble pues en Francia donde llegaron ellos. Hammurabi, pues hablamos de una película muy especial que en ese momento no está todavía en cartelera, pero ya nos dicen que por aquí viene y les vamos a decir en cuánto la pueden ver, porque sí es una animación que vale muchísimo la pena. Y nos despedimos de la película por hoy y de ustedes en ese segundo bloque, pero seguiremos en un tercer bloque. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Estamos en el tercer bloque y Hammurabi, hoy nos ponemos muy alemanes, pero no tanto alemanes en un país, pero a nivel de lenguaje alemán y con una escritora austriaca. Bueno, ustedes saben, nada más aquí como paréntesis, alemán hablamos en Suiza, obviamente los alemanes, en parte de Hungría también, hasta en parte de Rusia o Checoslovaquia, la República Checa, pero también en Austria. Es un lenguaje, es toda esa región. Y tenemos nuestras, digamos, variantes, no solo de dialectos, sino del alto alemán mismo. Le llamamos alto alemán, en Suiza le llamamos alemán escrito, etcétera. Hablamos dialectos por lo general en toda esa región, pero hay un alemán común que es el alemán que se escribe. Pero hoy hablamos con una rebelde de ese alemán que se escribe y es la autora austriaca Elfriede Jelinek. Ya es una mujer de 80 y tantos años y vive en Austria, sigue viviendo en Schleiermark, en un lugar de Austria con una capital que es Graz. Es una de quizás de las regiones más turísticos de Austria, verde, 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 que ella dice que no es verde, sino que es de otros colores, pero el turismo llega porque es muy bonita la región con muchos montañas y muchos bosques y muchos pueblos muy pintorescos donde vienen los turismos distintos, el de verano para pasear y el de invierno para esquiar. Jelinek es una mujer que piensa mucho, una mujer que ha escrito una obra increíblemente rica. Yo creo que tiene más de 400 entre libros, ensayos, obras dramáticas, obras de teatro, guiones de cine, muchísimos géneros literarios, pero tiene un estilo muy propio de ella porque ella deconstruye el lenguaje alemán y ella fluye o deja fluir casi a nivel de un artista pop como Andy Warhol o algo así, deja fluir el lenguaje y le encuentra como su mundo interior, pero también lo utiliza mucho para denunciar muchas cosas. Denunciar lo que ella vivió con su madre, una relación hija-madre de mucha represión. La madre la puso a estudiar piano, flauta y violín a los 6 años, después la metió a ballet, después tuvo que estudiar francés, etc. Pobre ella, porque ella, hija única y hija única en el mundo que tenía que aprender simplemente todo, y ella parece que Elfriede Jelinek pues nunca tuvo libertad de autorrealizar sus propios sueños, ¿no? Por el otro lado, también es una mujer que ha toda la vida luchado, sí podemos decir, por el rol de la mujer sumisa en la sociedad. Incluso ella dice que no hay lenguaje alemán para lo femenino, que es un lenguaje muy sexualizado masculinamente. También ella denuncia la alta cultura en Austria y también la política. Pero tú, Hammurabi, me quieres preguntar muchas cosas porque me estoy preparando a hacer comentarios a un documental que forma parte de la selección de cine europeo que vamos a pasar durante la FIL o incluso antes de la FIL en la Cineteca UDG. Sí, yo te quería preguntar cuándo es, dónde es, porque va a ser una de las funciones que están en el ciclo de cine europeo. Es en la Cineteca FIC, en el miércoles 22 a las 7. A las 7, para que escuchen de viva voz a Annemarie Meyer hablar sobre esta escritora.
Yo no la conozco mucho, no conozco su obra ni lo que, eh, ni lo que se ha hecho en cines relacionado con su obra. Creo que la gran película famosa es La pianista de Michael Haneke, con Isabel Huppert como protagonista, basada en una novela de ella. Pero un poco esta película de Language Unleashed, como el lenguaje desatado, te podría preguntar exactamente a qué se refiere el título original de la película, pero la impresión es como una actitud quizás bastante vanguardista en relación al idioma y al lenguaje, ¿no? Que no tiene que ver propiamente con las historias o la narrativa, etcétera, sino como a través del lenguaje tanto verbal como el cinematográfico, esa exploración y esa deconstrucción del lenguaje permite justamente eh, cuestionar, criticar ciertas estructuras del sociales que terminan siendo como sofocantes, ¿no? Y ella lo ve desde la parte familiar, ¿no? Con su propia madre, como a la parte, digamos, mucho más amplia, ¿no? Con ciertos gobiernos de la derecha, del fascismo en Austria, pero también como con ciertas nociones de género, ¿no? Y cómo esa posición tan crítica de esas estructuras la han puesto como en la mira de mucha gente, ¿no? No sé si de ahí venga que ella tenga como una especie como de fobia social. Mucha gente la criticó que no fue a recoger su Nobel, que no fue a la ceremonia del Nobel, porque ella dijo, bueno, tiene un problema como muy fuerte de fobia social, ¿no? Pero también me sorprende lo no sé cómo explicarlo, como lo radical que puede ser su propuesta, tanto literaria como crítica, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo sentiste que el documental refleja esa radicalidad de ella como autora, ¿no? Sí, dices muy bien, la palabra radical es muy, muy buena y es radical, ella es radical a través del mensaje, a través del alemán, a través de lo que el alemán, la lengua, puede de contener también de mensaje. En el fondo, el documental se llama El Friede Jelinek, dejar que el idioma rompa con la correa de perro que la ata, algo así, die Sprache von der Leine befreien. Quiere liberar el lenguaje de lo que lo ata, de las reglas que tiene y sobre todo del uso tan complaciente que le damos a Moravi. Utilizar fórmulas, no. Utilizar frases hechas, por favor, no. Utilizar los eufemismos para cosas muy radicales, no. Yo lo utilizo desde sus orígenes, dice ella, y eso Claudia Müller, la autora, guionista que trabajó con ella incluso para su documental, lo utiliza también a nivel de, yo diría, un toque, un montaje bastante experimental que utiliza material de archivo, por ejemplo, las fotos de su niñez, las fotos de su familia, fotos de ella ya con sus primeros éxitos. Fíjate que con poemas, ella recibió de muy jovencita, de menos de 20 años o 21 años, sus primeros premios. Pues después desarrolló una depresión que la llevó a un psiquiátrico. Su padre también terminó en un psiquiátrico y murió incluso en 69 en un psiquiátrico. Pasó por varias crisis, pero utilizó el lenguaje para sanar y utilizó el lenguaje también para darle al resto del mundo, pero sobre todo a la región de la utilización del alemán, una visión crítica, una visión muy desde adentro de lo que son los eufemismos y son el embellecimiento de todo.
el turismo en Austria, las partes turísticas, por ejemplo, los esquiadores que llegan de todo el mundo a hacer ahí sus vacaciones. Ella utiliza también la manera construye la manera de la mujer de adaptarse a todo el rol que se le ha otorgado en esas sociedades. Y por eso también no solo ella y lo que dice y lo que pretende se vuelve político, sino que su deconstrucción del alemán se vuelve como una politización o podemos decir, una manera de concientización que como desde adentro, tú dijiste muy bien, se puede abrir y denunciar casi un método de enajenación a través de un lenguaje de enajenación social de todo un país, ¿no? Ella se centra en Austria porque es lo que conoce, pero también las cosas que ella dice tienen mucho que ver con Suiza, con Alemania, ni se diga, y con otras partes también de Europa Central que finalmente tabuizan ciertas maneras y reglas y correas de perro que le han puesto a la sociedad y a sus lenguajes para tabuizar oscuros pasados políticos. Yo también te preguntaría por qué es difícil como entender. Yo te lo digo porque, bueno, yo vi el documental, no le entendí mucho. Y yo te decía, es que no conozco tanto el contexto, no conozco tanto lo que significa o sea, lo molesto que puede ser su presencia y su discurso y su posición a la sociedad austríaca, ¿no? Porque no tengo tanto el contexto de eso, ¿no? Pero, ¿qué crees que puede hacer? Porque es difícil que una figura como Elfriede Jelinek sea difícil entenderla en el contexto mexicano o en el contexto del español, porque es difícil esa traducción al español de sus ideas y de su visión, y cómo en la FIL puede ser un espacio para conocer, eh, reconocer y acercarnos a esta figura del Elfriede Jelinek. Mira, el documental lo trabaja muy bien porque trata de traducir lo que ella hace con el lenguaje en hacerlo con lo audiovisual. Hay material real de archivo, hay mucho material donde escuchas como voz de fondo, mientras ves imágenes reales, alguien leer textos de sus distintos libros. Hay material también, hay un material muy interesante de una obra de teatro que ella hizo crítica, donde ella compara el deporte de masas con la política de masas y el fascismo. Y entonces todas esas partes los reúne Claudia Müller de una manera con un montaje muy rápido, pero muy efectivo, pero también muy profundo y quizás sí que probablemente te exige a ti verlo 2 o 3 veces y te exige también a preguntar, híjole, ¿quiénes fueron esos políticos fascistoides o fascistas de Austria? O dónde están esas regiones de turismo donde se han simplemente destruido partes de un cerro para hacer una pista de esquí, por ejemplo. Todo eso se ve en la película, pero claro que necesita a alguien que o bien ve el documental como en sí también con esa carga de denuncia de un centro Europa bastante, ¿qué te diré? Falso, hipócrita, de doble moral a nivel de bancos, de dinero, de industrias, etcétera, etcétera, y que en el fondo en el resto del mundo no se reconoce así, sino que se reconoce como auténtico, que no lo es según Elfriede Jelinek y tampoco lo es según la autora del documental Claudia Müller. El documental Lo pueden ver en Cineteca FI con comentarios de Annemarie Meyer en vivo el miércoles 22 de noviembre en la Cineteca FIC. A las 7
y entonces con comentarios que haremos Olivia Díaz de la UDG y yo después de ver el documental. Habrá muchas preguntas, Hammurabi, como las tuyas que me hiciste. Yo tengo más preguntas que Sí. observaciones. Muchas gracias, Hammurabi, por preguntarme, y con eso nos despedimos de usted para hoy y nos alegramos mucho de que ya estamos calentando motores, vamos a estar en la FIL, ya empezamos con la FIL Cine y el cine europeo. Muchas gracias a ti, Hammurabi, muchas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.